Bien, pasamos a la última de las preguntas que la formula el Grupo Podemos y relativa a la auditoría de control financiero por la intervención general. Señor Moreno de Yagüi. Sí, muchas gracias. Señora consejera, en el informe de la cuenta general, publicado en marzo de 2016, referido al 2014, se incluyó en su plan de auditoría la realización de diversos informes a unas cuantas fundaciones que evidentemente reciben dinero de la Administración andaluza. Se han auditado 6 fundaciones, entre ellas FISEBI, FIMABI, FIBAO, Fundación Reifaz, la Fundación relativa a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, etcétera, y todos los informes contienen salvedades. Entre ellas se mencionan algunas relacionadas con algo muy importante, como fue la reducción del déficit público en ese momento, años 2012, 13, 14, y las correspondientes medidas de ajuste en gastos de personal, así como otras medidas también de la normativa aplicable a las fundaciones que pretendían, digamos, que también se sufrieran, entre comillas, sufrieran por parte de los componentes de las mismas reducciones que se aplicaban a todos los componentes de la función pública. Aparecen en la página 406 y 407 de ese informe de la intervención general cuestiones tales como incluir dentro de las liquidaciones algunas indemnizaciones por razón de servicio, por ejemplo, gastos de aparcamiento o, transferencias o pagos sin contraprestación que no estaban vinculados a ningún procedimiento. Supongo que en la consejería, por supuesto, doy por hecho, habrán leído el informe y la pregunta concretamente es respecto a este apartado, el apartado 27 de la cuenta general establecida o publicada por la Intervención General de la Junta de Andalucía. La pregunta en concreto es si se han adoptado medidas para corregir, digamos, esos salarios que se cobraron de más, que es lo que viene a decir el informe, y cuáles han sido estas. Efectivamente, señor Moreno, usted yo creo que conoce la normativa y, como le digo, agradeciéndole la exposición de motivos que permite afinar sobre qué cuestión quieren ustedes información. En el informe de fiscalización 2014 se incorporaron 13 fundaciones del sector público andaluz que estaban obligadas a auditarse y, consecuentemente, fueron estas y no otras las que la intervención pudo auditar sus cuentas anuales. En todos los procesos de control financiero, las observaciones de la intervención general se trasladan a los órganos gestores, que tienen su régimen de auditoría y su cuestión, y en concreto, en esta que usted entra, relativa a Fundación FISEBI, FIMABE, FIBAO y Progreso y Salud, que están en el informe de la Cámara de Cuentas, en concreto versaban sobre el cumplimiento de la normativa con incidencia en el área de gasto de personal, trasladando que había dificultades para imputar, que entendía que no se habían hecho todas las observancias para imputar los ajustes que se establecieron en el Decreto Ley 1/2012 y también del acuerdo de 24 de julio del Consejo de Gobierno de Andalucía en estas materias y otras que serían de interés, pero que por razón de tiempo no le voy a trasladar. Evidentemente, las fundaciones respondieron en su momento a ese informe de control y se emitió informe definitivo ya en el año 2014, a principios del año 2015, y establecían todas una dificultad, estos son fundaciones de investigación, para la aplicación al sector de la investigación de los ajustes que estaban referidos a la reducción del salario y de la jornada del personal investigador. Esto es un tema de enorme interés porque la ley de la ciencia se entendía por parte de estas fundaciones que protegía al sector de la investigación del ajuste, puesto que los proyectos que tienen que desarrollar están tasados en el tiempo, son competitivos y, por tanto, no pueden están disminuidos en un porcentaje que es necesario para las conclusiones, porque posteriormente no se podría justificar ante los organismos internacionales que dan las subvenciones relativas a este sector. Es decir, que hablamos de la ley de la ciencia, que no era de aplicación en el año 2012 y, en definitiva, lo que estableció la intervención después de las alegaciones que recibió dio lugar a que la Secretaría General de la Función Pública hiciera un distingo entre el personal de estas fundaciones que están inmersas en proyectos de investigación del personal que está, para que usted me entienda, en la logística o en el auxilio administrativo. En el primer caso, aceptaba
que se pudieran hacer no aplicar ese tipo de recorte que hubiera de alguna forma repercutido en el producto final, que hay que justificar ante los organismos internacionales, y en el segundo lugar se establecía que sí entendía que le era de aplicación fundamentalmente personal administrativo, como podrá entender personal de estas cuestiones. ¿Qué hizo la Fundación en ese caso? Al personal directivo le exigió la devolución de ese dinero y al resto del personal, en aquellos casos donde se podía haber prescrito el derecho de reingreso, lo que se abrieron fueron las diligencias previas que permitiera ver si había responsabilidad por parte de los que habían interpretado la norma, concluyeron que no había responsabilidad y, por tanto, se quedaron ya, digamos que archivadas las observaciones que la propia Intervención General había hecho. Espero haberle hecho un relato rápido de cómo transcurrieron, pero lo importante es que era investigación y que se entendía que la ley de la ciencia amparaba al conjunto de la Fundación y no solo al personal investigador. El personal directivo devolvió íntegramente la retribución. Bien, perfecto. Corríjame si me equivoco, porque evidentemente no estamos a favor de que se le reduzcan los sueldos a nadie, es evidente, y mucho menos a personal investigador. Entonces, doy por hecho y entiendo que efectivamente, manteniendo el principio de igualdad, sí que sufrieron reducción y devolución de lo indebidamente cobrado el resto del personal que no estaba en esta materia. Respecto a los otros puntos de gastos sin coste de prestación, por ejemplo, en la Fundación del Rey Fahd, ¿tendría alguna información más al respecto de si porque entiendo que no se han recuperado, no había que recuperarlos, pero por lo menos sí se han establecido algunas medidas extras de control? No, solamente no tengo el dato concreto de esa fundación de Marbella, pero del Hospital Costa del Sol de Marbella, pero sí decirle que digamos que la dificultad estuvo en interpretar cuáles eran las cuestiones que en un primer momento la intervención incluso interpretó que le era de aplicación al personal investigador, se lo puedo decir. Incluso en aquel momento se discutió si los médicos residentes también había que aplicársele esto, lo cual tenía un perjuicio en la formación posterior. Cuando se hicieron las alegaciones, la intervención obligó a que la Secretaría General de la Función Pública fuera la que se pronunciara a este respecto y, por tanto, no cabe interpretar ningún tipo de, ¿cómo le diría?, de mala práctica en relación con estas fundaciones, aunque, por supuesto, el personal directivo, aunque hubiera prescrito el derecho, se le obligó a la devolución de ese dinero, y al resto del personal, que ya había sido prescrito esta cuestión, se abrió las correspondientes diligencias previas, le insisto, para averiguar si había habido algún tipo de negligencia o de responsabilidad, considerándose que no, porque lo que se había hecho es aplicar a toda la fundación, entendiendo que todas estaban paradas por la investigación. También le puedo decir que es un criterio discutible, pero que al final esa fue la solución que desde la función pública les pareció más adecuada, y no meter dentro de la no reducción al personal administrativo y de logística los animalarios, ¿entiende usted? Este tipo de personal que a veces es difícil discriminar si pertenecen a un equipo de investigación o si forman parte de la logística general. Muchas gracias, señora consejera.